A ver, hace la publicación original. Le hace toque por la traducción. Mm, de una. Ya tiró el coso de una. Criminal. El cofre de cuenta recibe una pequeña actualización visual, así como nuevas funciones. Sobre un tipo se... pero Gucci, los sujetos se pueden seleccionar con Shift o Control izquierdo para mover rápido. El cofre, me parece bien. Las cantidades. Recompensa enviando objetos. Cofres inválidos. El sistema de archimonstruos se evoluciona. Ojo, a ver. Después de derrotar al jefe de una mazmorra, si la mazmorra se completó en modo competitivo, aparece una estela de archimonstruos. Se puede activar para invocar al archimonstruo de la familia. El mismo se beneficia del nivel de estasia de la mazmorra. Su característica y su botín aumenta según dicho nivel. O sea que va a rentar hacer todas las dungeons ahora en S4. Mínimo. Tener un bufito más. Un poquito más. Realmente permite fabricar llaves necesarias para activar la estela. El sistema anterior, ¡pum! Caput. Es decir, ya no aparecerá en el mundo cada ciertos intervalos de tiempo. La gente que tenía dominado... O sea, está bien, porque no va a haber más monopolio de archis, porque es la true. Hay muchos gremios que tienen dominados los archis y si alguien los tenía, cagaste. Para cambios el funcionamiento de la armadura. La cantidad máxima de armadura que puede llevar un combatiente ahora estará definida por un estado llamado armadura máxima. Esto no es visible para los jugadores, ellos y su invocación tendrán 50 puntos en este estado por defecto, es decir, su armadura máxima será 50% de su vida máxima. Se agrega un efecto de erosión a la armadura. Cuando un jugador sufre daños a la armadura, también reciben erosión. Esta reduce la armadura máxima del objetivo, solo afecta a jugadores. Será más detalle y explicaciones en un develop próximamente. Crea una nueva opción en la interfaz de personaje Attack P que permite curar al personaje automáticamente al iniciar un combate. Automáticamente al iniciar un combate usando los consumibles disponibles en el inventario del personaje de los héroes. Bien, sí, no está nada mal. Es un apoyo por si sabes que te quedas dormido siempre. O es para que siempre entres a combates full vida. Te da prioridad con consumibles que curen mayor cantidad para minimizar el uso. También cura el estado manco, si es posible. O sea, si tenés... pero qué nivel. Entonces puede variar para cada personaje. Marcar un objetivo en la línea de tiempo vuelve a mostrar las casillas afectadas por el hechizo en rojo. La vista previa de hechizos se actualiza correctamente cuando otro jugador queda fuera de combate. Cambiar la build en fase de posicionamiento ya no evita que vuelvas a subir automáticamente a tu montura. Terminar el combate ya no bloquea el botón de asociado a esta acción. El hueso con tuétano ahora posee los puntos de vida correctos por arriba del nivel 230. Surkarak. Cartas de tarot. Lanzar una carta de tarot reproduce una pequeña animación. Se corrigen varios asuntos del mazo de cartas. La intención con esto es que el Surkarak pueda hacer trampa y usar las mismas cartas 2 veces en una sola ronda. Uy, Salto Felino ahora tiene 3 usos por turno. Entonces se reduce a 1 y ya no gana usos adicionales si no se usa el hechizo. Doble o nada ya no puede lanzarse si el mazo de Surkarak está vacío. Más Voodoo. El hechizo se limita a un uso por turno si el Surkarak ya había aplicado Trébol o Voodoo. La exclusión de mala suerte es para que sea menos confusa. Me parece bien. Mucha gente siempre tenía problema con esto. A ver esto. El Surkarak ahora tiene 50% de chance de ganar la batalla. Más 1 por punto de vida mayor al objetivo. Menos 1 por punto de vida menor al objetivo. El límite pasa a 2 usos por turno. Puede tirar 2 batallas. ¿Qué onda? Eso no lo hacía antes. Todo o nada recibe también el mismo tratamiento. 50% de chance de base. Pero la chance de ganar aumenta mientras menos porcentaje de vida tenga comparado al objetivo. El Surkarak. Uy, amigos, Surkarak Berserk. ¿Qué onda? O sea, si tiene menos vida el Surkarak comparado al objetivo, tiene más probabilidades de ganar la batalla, el Alin, todo. Celotrop. Éxodo ahora se puede lanzar a través del portal y se limita a 2 usos por turno. La retirada de PM por barrera se limita correctamente una vez por turno por combatiente. No me digas eso. Los leones solo aparecerán como máximo a 3 casillas de la Nutrof en vez de 5. El estado deuda ahora se retira al inicio del próximo turno de la Nutrof. 12 a 20% de daños adicionales sobre objetivos con el estado pobretón.
El Anutrof reproduce correctamente una animación al lanzar meteoro en forma Perforcer si tiene animaciones de pala activada. Deuda se retira. Uy. Deuda se retira. O sea, ya no va a sacar 200. Deuda es el que le sacaba 100 de Resist para el próximo turno. Deseo que tenga mayor impacto. Flujo de energía. Aplica energía negativa a los enemigos que tienen una runa de tierra. Menos 20 de anticipación por un turno. Energía positiva a los enemigos que tienen una runa de agua. 20 de golpe crítico. Disco luminiscente es lo que da 20 daños infligidos. Lo estuvimos viendo con Pick. Luz del alba aplica un estado de debilidad de elemento del objetivo a la base de la última regenerada. Y el hipermago posee la de fuego. Este estado aumenta los daños recibidos de dicho elemento un 20%. Flecha de luz ahora causa daño adicional a la armadura. Y si la última runa generada fue tierra, en lugar de una retirada fija, y si es aire, empuja 2 casillas y causa daño por colisión. ¿Cómo están metiendo la colisión? El beso ardiente, Osamodas. El beso ardiente de la jalalinea ya no se puede usar sobre un objetivo KO. El hechizo de ojo maligno del Seborian ahora funciona correctamente sobre las tumbas en la mazmorra de la monja. Uf. Opa. Qué cantidad de cosas. Ojo, no se vayan a desangrar con los Osamodas. Mabufa Lifer Sub. Invocar un árbol desde una semilla correctamente toma el nivel inicial de la semilla y los transfiere al árbol. Si la RAM se hace invisible a sí mismo, retira la invisibilidad de sus aliados. Bien. Ejecución, traumatismo y estafa, las ultis, digamos, de los RAM. El daño adicional por punto débil se reduce a la mitad. Ah, bien. 0,5 en vez de 1%. Bien. Hemorragia se aplica antes de infligir el daño. Hemorragia se aplica antes de infligir el daño. El daño base de ejecución se reduce de 174 a 150. El daño base de estafa aumenta de 50 a 58 valores a nivel 200. ¿Está o no aislado cuando lo... Ya no se toman en cuenta las mecánicas de los enemigos. Ya no se toman en cuenta al determinar si un enemigo está en aislado. El RAM causa daño. Sanguinaria específica que se trata de robo de vida. Hemorragia ya no ignora la anticipación. Cagaron. Hemofilia ignora correctamente la anticipación. Mierda, no cagaron. La pasiva asalto brutal incrementa correctamente la hemorragia aplicada por los hechizos afectados. La descripción de golpe solapado se ha corregido y muestra correctamente la ganancia adicional de punto débil por cada objetivo golpeado. Esto para entender un personaje. Tengo que pelear contra él o jugar con él. Por ejemplo, yo sé lo que hace el Hipermago, sé lo que hace el Cela, sé lo que hace el Surka, porque yo juego con ellos. Yo juego con Adrian, Rikatuk, Pick, muchas Aniripsas, juego con Fecas, Uginak, porque el Uginak lo jugué y también veía muchos Uginak. Pero, por ejemplo, como no juego con Sailors, no sé muy bien qué es lo que hacen. No juego con muchos timadores, no sé muy bien qué es lo que hacen. No juego con Sobal, más o menos sé lo que hacen. Te toca jugar con ellos o jugar el personaje. Una de las dos. Steamer, la pasiva táctico cambia su nombre a ingeniero de cables. Ah, mira. Pero... Ah, bueno, bien. Bien. O sea, con esto el steamer pasó de una B a una A. El simitro cambia su área de efecto a cruz de 2 casillas. El daño de la rueda dentada se reduce de 21 a 17 por carga a nivel 200. Plazo. Está muy fuerte en PvP esa mierda en área. Aguja pasa a consumir hasta 4 PA. Y se usa cuando quedan menos de 4 PA. Cuando es un objetivo, el celo recupera el coste que haya usado. El hechizo siempre causa el mismo daño sin importar el coste del lanzamiento. El mismo. O sea, va a costar incluso menos. Buenísimo. Lanzar suspensión en la esfera. Esto ya no lo sé. Además de congelar la hora actual, el celo ahora almacena todas las horas que debería haber avanzado en un estado llamado suspensión temporal. Al iniciar el próximo turno, el reloj avanza tantas horas como niveles tenga el estado. Reloj de arena. Solo daño a enemigos y activa encadena otro reloj de arena. Uff. Mira el Sobal.
El software se ha modificado para volverse más flexible y simple, sin ganar demasiado poder. En resumen, tiene una forma de ganar puntos de buff mientras lleva una máscara. El espíritu enmascarado para hacer hechizo innato. Para 3 se mejoró el gameplay de colisiones. El efecto es ahora innato. Las pasivas son más flexibles y se agrega un hechizo neutral que permite infligir colisiones en un objetivo estable. Esto es un resumen, yo lo estuve viendo básicamente. Y ahora todas las máscaras dan punto de Wakfu. Mira, por ejemplo, Scaradit necesita hacer una colisión para generar un punto de Wakfu. El próximo hechizo que cuesta un punto de Wakfu no lo cuesta y gana un punto de Wakfu. Función. La conexión de acrobatismo se elimina. El hechizo ahora a 50 de resist por un turno al lanzarse. Nuevo hechizo neutral. Entre choque. Un punto de Wakfu. 2 turnos de recarga. Menos 50 de resist. Si el objeto está estabilizado. Pero esto me pareció loquísimo. Si el objetivo está estabilizado, pero es afectado por una colisión, el daño se aplica igual. ¿Esto es solo para el Sobal o es para las demás clases? O sea, por ejemplo, soy un Sobal y un Job. Sobal le mete entre choque, lo caga a palos, y después viene el Job que lo tiene contra una pared, o no lo tiene contra una pared, y le mete la verga, así, a empuje, con colisiones. Ahora de brutalidad pierde su coste en punto de Wakfu, pero se otorga 10 de los puntos de una armadura de Sobal, además de sus efectos previos, cambio en las pasivas. Mina, ya que pasa a ser natural. O sea, ahora las colisiones quitan pa y aparte hacen daño, sin pasivas, no necesita una pasiva. Colisiones de apoyo, ahora aplica sus efectos a todos los aliados involucrados en la colisión, aplica menos 30 de curas recibidas al Sobal. Colisiones regenerativas, aplica sus efectos a todos los aliados involucrados en la colisión. Menos 30 de armadura recibida al Sobal. Montaña de conojos, dungeon que no nos interesa. Campos supremos, dungeon que no nos interesa. Carantera abandonada, no nos interesa. Pestrucería, no interesa. Rebalance de la familia de Valis, no interesa. Rocaceronte, no interesa. Del Nilo. Amigo, vienen como 3 parches con Del Nilo. Suéltenlo, por favor. Vayan a las dungeons importantes. Suelten Del Nilo. Los combatientes de Zoro ahora se consideran combatientes sin turno. Permite que puedan aplicar estados o causar daño de espalda sobre ellos. Totalmente innecesario, creo yo, pero bueno. El daño por lluvia hacia el 0-1 de más brote se divide por 3. Ramparrón ya no puede comer áreas en efecto. Crusta cerebro, ya no pasa su turno bajo ciertas condiciones. Convierte la casilla en los bordes de acción. Si es aplicable, el objeto mostrará si fue obtenido como recompensa de una misión. Ah, mira. Z pasa a mejorar más de Kaido. Pertenece al oficio de armero. Maestro Dama requiere correctamente 40 de acero. Mirá, había un bug con el hiperdimensionalidad. Ya vos. Temeridad se estaba aplicando junto con daños a través de la armor. Con razón lo usaban. Hitos. No la estaba por poner. No, lo secundario aumenta correctamente el daño indirecto a fuego. Hitos, no estaba funcionando. El saco de papas se presenta de forma directa y se puede iniciar el combate contra él. Lo vimos, cambió el saco de papas. God. Ahora está sobre el colchón al lado del cercado donde está el lamón. El reto pide eliminar objetos por la espalda, ya no pueden salir contra Paul el pulpo. El nombre de las cajas inferiores en el teatro interporal. Amigo, ¿qué son estos cambios? Los efectos de las botas legendarias del Gurd se visualiza correctamente si el portador tiene más de 30k de puntos de vida. ¿Saben qué siento? ¿Saben qué siento? Que están haciendo... Están posponiendo. Están posponiendo las cosas importantes. O sea, están haciendo... ¿Vieron cuando tienen un examen? Se pasan 10 minutos sacándole punta al lápiz y poniendo el nombre bien, la fecha, todo. ¿Sabes que responder todo lo demás o todo lo que tengas que hacer lo demás es un bardo, es un quilombo? Están haciendo eso. O sea, están poniendo cosas que son a lo último, creo yo. Les estaban tapando la caja y lo reportó. Es que me parece una boludez. Perdón. ¿Qué? O sea, que tape una cajita de mierda en teatro me parece una boludez. Y lo del steamer ni hablemos, ¿o no? La concha de la lora.
El efecto de las botas legendarias, recoger spamawods y la ejecución del estado enfermo aplicado con las cristales de mazmorra del Nilo. Basta con del Nilo, amigos, suéltenlo. Los gobernados, esto me volvió loco. Ahora pueden... Yo creo que esto de acá fue un... Ahí. A ver qué pasa, dijeron. Yo creo que deberían hacerlo por camas. Por camas de nación. No por camas propias. Las naciones deberían tener camas, ya sea por la ganancia de terrenos. Entonces, esas camas son solo del gobernador. Anka, ¿me estás escuchando? El gobernador, por ejemplo, Brakmar tiene 300 millones de camas. Unta 200 millones. Tufokia tiene 400 millones. Y no sé, la Magna 500 millones. Entonces yo le quiero comprar la nación a Magna. O sea, le quiero comprar a Magna un territorio, siendo gobernador brakmariano. Entonces a Magna me dice, bueno, te la cobro 50 millones. O dirás, ¿querés o no la querés? Cosas así, o... Me parece lo mejor, yo qué sé, me parece facherita la idea. Solo camas para los gobernadores, como que se puedan hacer negocios ahí, que tenga sentido ser gobernador. No, ¿qué carajo quiero ser gobernador? Me interesa. Mirar de los ojos del cielo, el semillón de segunda apariencia del cuerpo. Loco, pero entonces yo también quiero las coletas del job. Ahora lo voy a reclamar. En la interfaz de creación de personaje aparece un código de apariencia que se puede compartir, usarlas, aplicarlas. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque esto lo hacen mucho en Discords, que van publicando como sus ideas de personajes de skins y tienen un... Te muestran como qué colores usaron, con paletas, con números de paletas. Pero ahora directamente te pueden pasar el código de las paletas de colores. Sí, de una, con un solo código, me parece. Pero ganamos, muchachos. Ganamos. Un pequeño paso para el PvP, pero un paso a futuro en esta gran victoria. Ganamos. Dieron más PvP. Es un día más, tampoco nos volvemos locos, pero es un día más, yo qué sé. Entonces ahora van a ser los viernes, sábados y domingo PvP. Literalmente el fin de semana es PvP. O sea, el fin de semana PvP. No conozco a nadie. No me hablen el fin de semana porque voy a estar en PvP. Me parece bien, me parece bien.